Bien, siendo las 20 horas del día 22 de julio del 2025, declaramos abierta la sesión académica de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en nuestra sesión académica con la conferencia el 15 de junio de 1924 por la tarde. 14 personas murieron en una terrible y espantosa catástrofe a cargo del señor licenciado Octavio Jiménez del Arco. Le paso este micrófono a nuestra secretaria general, ahora en funciones. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Me permito presentar a quien nos acompaña en el presidium. En primer lugar, el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente. El licenciado Octavio Jiménez del Arco, conferencista invitado. Y su servidora, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria en funciones. Enseguida daré lectura a una breve semblanza de nuestro invitado Octavio Jiménez del Arco. Originario de México, Distrito Federal, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en Promoción y Desarrollo Organizacional. Al terminar sus estudios, recibió un premio a su trabajo de investigación grupal con el tema Los productos pesqueros de México, fuente de divisas y la creación de un instituto para su comercialización. Diploma del Instituto Mexicano del Comercio Exterior en el segundo premio anual del comercio exterior, con mención honorífica al seminario de investigación presentado en el concurso. Su actividad profesional se ha desarrollado principalmente en medios de comunicación en varios estados del país. Se ha interesado en la promoción de proyectos audiovisuales, de animación e investigación histórica, promoción cultural y divulgación histórica. Tiene a su cargo las relaciones públicas de la Asociación Internacional de Historia Militar, AC. Organizó y realizó 7 ediciones del Festival Internacional de Cine Histórico y Militar del año 2013 al 2019 en Zapopan, Jalisco. Por muchos años ha sido motivador del gusto por el cine y la animación, la producción de proyectos animados y promotor de la investigación de todo tipo de temas. Se encargó de abrir las tiendas Videocentro y Videovisa en Guadalajara, especializadas en renta de videos en formatos VHS con catálogo de películas extranjeras y mexicanas. Cuenta con certificado de comentarista otorgado por la Secretaría de Educación Pública de la Unidad de Televisión Educativa para locutores de radio y televisión desde 1993. A nuestro invitado le paso el uso de la voz y les invito a que nos pasemos aquí abajo para poder ver la presentación, por favor. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Vamos a iniciar. Ante todo, agradezco a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, a su presidente Adalberto Ortega Solís y a Carla Georgina Chávez Pech por haber comentado esta información personal que simplemente cuando uno la escucha se sorprende. Bueno, está bien. Empezamos. En 1924, el 15 de junio por la tarde, 14 personas murieron en una terrible y espantosa catástrofe. A 101 años recordamos esta fecha por el interés personal por uno de los involucrados en este fatal accidente en el malacate funicular de las juntas de Huentitán en la planta de la Compañía Eléctrica de Chapala. Vamos al lugar de los hechos. Vean ustedes, las vías, la vía, el puente de Arcediano, el río Verde y el río Santiago. Esta imagen es del 2010, por supuesto, no es una imagen antigua. Vemos la pendiente completa donde está instalado el funicular. Todo lo que había arriba, no existe absolutamente nada en el 24, más que una caseta y posiblemente las instalaciones de la misma hidroeléctrica para distribuir la luz. Aquí mero. Siempre me quedé con la idea y me ofreció por ahí hace buen tiempo
una fotografía o una imagen del lugar de los hechos en 1924, me lo ofreció el señor Guillermo González Ustaíta, y esa foto nunca me llegó a mí. Bueno, por ahí debe estar. Pueden ustedes ver la imagen del funicular en el diario Informador en 1924. Ahorita la van a ver ustedes en parte de los periódicos. Y esta del plano inclinado de la compañía hidroeléctrica en la barranca de Huentitán. Le agradezco mucho esta fotografía a Javier Hernández Larrañaga, fotografías y comentarios con especial interés en el tema. Esto era cómo se distribuye la luz. Esta parte de aquí es la parte de la barranca donde se generaba en la Plaza de las Juntas, se generaba la corriente eléctrica, llegaba aquí una subestación y se repartía hasta aquí donde vemos que está el Belén o el Panteón de Belén, lo cual obviamente a mí me sorprende. Toda esta línea era la línea de transmisión eléctrica. Dice que aquí estaba como subterránea, lo ignoro, pero bueno, ustedes pueden ver que así se distribuía la luz, que era una de las formas en la cual lo había inventado Edison, que era una de las formas más caras para transmitir la luz en esa época. Bien. Hace muchos años, mi abuelo materno, Manuel del Arco Vázquez, al saber que viviría en Guadalajara, me contó de su hermano menor, Gulfrano, que había muerto en un accidente en un teleférico, eso recordaba yo, en esta ciudad en 1924. De momento, y recordando dónde había un teleférico, me quedé con la idea de que sería un transporte de cables que se desplazaba a una altura considerable. Mi abuelo era de profesión empleado de ferrocarril, porque en los términos técnicos estaba por hecho que sabía y yo lo había confundido, que lo que me platicó era sobre un funicular. Se denomina funicular a un tipo especial de ferrocarril utilizado para subir grandes pendientes. Su nombre deriva del latín funiculus, diminutivo de funis, que significa cuerda, dicho de un vehículo o de artefacto de tracción realizada mediante una cuerda, cable o cadena. El uso más habitual del concepto alude a un ferrocarril funicular que se emplea para ascender por terrenos con pendientes pronunciadas mediante el uso de cables. Este tipo de vehículo no cuenta con capacidad propia de desplazamiento. La movilidad está dada por un motor que le permite accionar una polea, la cual mueve el cable empleado para la tracción. Vean ustedes, siempre había una estación superior y una estación inferior con pares motores que le daban la tracción a las cuerdas para poder subir o bajar el carrito con la debida, bueno, no tan rápido, etcétera, buscando la velocidad adecuada. Funcionaba correctamente. Esto es muy importante para la trama que vamos a seguir. Vean ustedes el número 7, la palanca de freno, el número 12, que es un cojinete o valero, vamos considerando que era una especie de balata como las de ahora que tenemos, y el número 4, que es la pista de freno. Esto era manipulable. Y tenemos en la parte número 6 la palanca controladora. El 10 el motor, el 2 era donde se enrollaba todo las cuerdas, y la 5 pues es el cable conveniente. Este era el tipo de, más o menos, que no se utilizaba solamente en la barranca, se utilizaba también en las minas. Se llama carrón, y eso era el que se utilizaba más o menos por estándar hace 100 años. Más o menos se los muestro. No es necesariamente el que estaba instalado en la barranca de Huentitán, pero se parecería por lo que ya acabamos de ver. Bien. Hasta ahí solo conocía el año y el nombre completo de mi tío abuelo, así que investigué en todo ese año algún indicio o algo relacionado con el accidente que lo involucrara. Así que lo consulté en el Archivo Municipal de Guadalajara. Ahí, después de dedicarle un tiempo a revisar mes por mes los hechos, llegué a una relación de los ingresados al Panteón Municipal de Mezquitán, remitidos a la sección médica municipal para la autopsia respectiva de los fallecidos en todo ese día 16 de junio de 24, junto con los acompañantes de esa malograda excursión de lo acontecido el domingo 15 de junio de 1924. Ven ustedes, 2.30 bueno, no veo aquí, 2.74, 2.73. Ahí está un señor que sí, recuerden este nombre, el Librado Ortega. Ahí está 2.74, Gulfrano del Arco. Aquí hay otra persona, hay una señorita que se llama Luisa Velázquez.
Seguimos aquí, está el cadáver de una niña de 7 años, hija de Wulfrano. Obviamente me sorprendió, yo no sabía que estaba ahí esa niña, que se llamaba Teresa del Arco, y de su esposa Eloísa Ábrego, y que eso es natural. Lo interesante es que dice que todos murieron por una corriente eléctrica, o por una... Eso fue lo que señalaban. Bien, además me facilitaron el libro 296 del mes de junio del mismo año. Allí en registro 2374, como ustedes ya lo vieron, encontré el nombre de Wulfrano del Arco y una relatoría sucinta de los hechos. Bien, lo que definió parte de lo incluido en los datos posteriores, como lo relativo al informe del actuario José Mayoral, posiblemente la firma, de lo que firmó constancia 2374 y de Wulfrano del Arco 592. Dice: en Guadalajara, a 16 de junio de 1924, a las 12:30 horas, el juez que escribe recibió mi parte del comisario del Hospital Civil, en que comunica que hoy a las 8 fue remitido por la sección médica municipal de esta ciudad para su autopsia el cadáver del señor Wulfrano del Arco, natural de Texcoco, de 30 años, casado con Eloísa Ábrego, teniente coronel, se ignoran los nombres de sus padres, falleció de varias contusiones por una corriente eléctrica y se sepultará en el cementerio municipal, lo que firmo de constancia. La firma parece ser del señor José Mayoral. Así todos los cadáveres de ese día del accidente se inscribió el mismo motivo del fallecimiento, siendo esto no muy exacto, ya que con solo el desbarrancarse y las contusiones era más que suficiente para registrar la tragedia. Lo del asunto de la corriente eléctrica ya se debía a la señal del carro, que estaba ligada por cables que avisaban el tablero de algún problema en el trayecto, o a la misma actividad de la hidroeléctrica. Al dirigirme al Panteón de Mezquitán, me informó la persona que me atendió que no existían los libros de registro del año 24, ya que se habían dañado o perdido. Así que ya sabía la fecha y los hechos, por lo que investigué en la hemeroteca de la Biblioteca Pública Juan José Arriola en los diarios de ese día, y por supuesto encontré la noticia, que fueron llevados a las 8 columnas y el encabezamiento de los diarios por lo importante e impactante de este accidente. El reportaje periodístico no tiene autoría. Pregunté al diario quién sería el reporter, así se llamaba la persona que llevaba la nota, pero no lo sabían y este fue muy completo. Bueno, no se ve aquí, pero el tabloide es un tabloide muy bonito, está muy bien conservado, a 101 años seguramente. Es un tabloide de 57 por, ahorita vemos, es un dato interesante, por 44 centímetros de ancho. Las letras más pequeñas son muy visibles y se puede leer. Vamos a leer, o les voy a leer, lo que leyeron en 1924, ese lunes, las personas que se levantaron y se enteraron de la tragedia. Correcto, en dos, en la primera plana y la plana número 6. El Informador, diario del lunes 16 de junio de 1924. Ayer por la tarde perecieron 14 personas que se despeñaron en los abismos de la Barranca de las Juntas. El carro de plano inclinado que descendía por la peligrosa pendiente ocupado por señoras, señoritas y señores y niños se descarriló y quedaron horriblemente destrozados. Varias de las víctimas de la aterradora catombe eran conocidas en esta ciudad. Fue ya casi al oscurecer cuando los paseantes cayeron a la barranca y entre las peñas, en macabra búsqueda con linternas, fueron recogidos sus cadáveres, algunos de ellos en fragmentos. Ayer por la tarde, momentos antes de las 17 horas, se registró un tremendo accidente, una verdadera hecatombe. Perdieron la vida trágicamente 14 personas, algunas de ellas bien conocidas aquí entre hombres, mujeres y niños, al descarrilarse el carrito del plano inclinado de la compañía hidroeléctrica de Chapal S.A., tiene instalado desde hace tiempo en la barranca donde se desciende a la planta de las Juntas, situada en la confluencia de los ríos Grande y Verde. Por demás está decir que esta lamentable desgracia ha causado profundísima consternación entre las personas que ayer tuvieron oportunidad de enterarse de ella e indudablemente le causará hoy en todo Guadalajara a ser conocida ampliamente. Fue aquello, según nos dicen las personas que presenciaron la hecatombe, un cuadro verdaderamente horripilante, que se da a decir difícil de describir. La profundidad de la barranca, su aspecto aterrador y el carro con su carga humana se precipita al fondo sin dar tiempo alguno de defensa, porque en el presente caso no había salvación posible. La infinita desesperación de los pacientes sería cosa que superan lo imaginable.
Algunas personas que presenciaron los trágicos acontecimientos, todavía varias horas después de registrados, nos platicaban emocionados los detalles de la tremenda escena. Sobre ella tenemos algunos informes que daremos a conocer en la presente información, recabados a costa de grandes esfuerzos que tuvimos que desarrollar, algunos de ellos quizá imprecisos, dada la confusión que se observa siempre que suceden esta clase de accidentes. Una excursión a la barranca. Entre las víctimas se cuentan la señorita Aurora Núñez Servín, hija del conocido caballero don Félix Núñez, y de su esposa, la señora Guadalupe Servín de Núñez, y el ingeniero Alfonso Torres, que desempeñaba alto cargo en la compañía hidroeléctrica. Las tres personas son bien conocidas en Guadalajara. Con el deseo de conocer la barranca de las Juntas, muy ponderada por los bellos paisajes que ofrece, y aceptando una invitación que le hiciera el ingeniero Torres a la señorita Núñez, su mamá y la señorita Consuelo Solís, ayer por la tarde a buenas horas decidieron emprender una excursión a aquellos lugares hasta donde se trasladaron en automóvil. Nadie se imaginaba el final trágico del paseo, y una vez al borde de la barranca, el mencionado ingeniero propuso a sus invitadas que bajaran al fondo en el carrito del plano inclinado para sentir la fuerte emoción que produce el descenso por la elevada pendiente. La acción era temeraria, pero al fin se convino en llevarla a cabo. Al borde de la barranca se encontraban numerosas familias, como ocurre todas las tardes de los días festivos. El ingeniero Torres, bien conocido del empleado encargado del servicio del carro, se dirigió a este en unión del señor Simón Pulido, tablerista de la receptura número 2 de la compañía, y le indicaron que hiciera funcionar la maquinaria a fin de bajar en el carro del plano inclinado. El ingeniero, el señor Pulido, la señorita Aurora Núñez, un teniente coronel que juntamente con su familia fue de acompañante, y 4 mozos, entre ellos el comisionado para dar las señales durante el trayecto y otra señora más, ocuparon el carro y emprendieron la marcha. La señora Servín de Núñez estuvo dispuesta a acompañarlos, pero debido a que la señorita Solís se mostró reacia a hacerlo, tuvo que quedarse con ella al borde de la barranca. El carro empezó a caminar a medida que el cable que lo sujetaba se iba desenrollando de la enorme bobina, y todo hacía creer que el viaje, aunque emocionante, sería sin consecuencias, llegando pronto a perderse de vista el pequeño vehículo. No habían transcurrido 5 minutos cuando apareció en medio de las familias que se encontraban al borde de la barranca el encargado de la maquinaria, Alberto Ruiz Fernández, que a grandes voces hacía saber que el malacate no funcionaba ya y que de seguro había ocurrido un accidente. La señal roja. Muchas personas acudieron precipitadamente a la caseta de la maquinaria como signo fatal de lo que acababa de ocurrir. Había que esperar a recibir noticias, y la espera en este caso se hacía verdaderamente desesperante, especialmente para la señora Servín de Núñez, que desde luego presintió la desgracia ocurrida. Ninguna nueva señal en el indicador venía a dar esperanzas de que los ocupantes del carro estuvieran a salvo, y por otra parte, si alguien pudiera haberse dado cuenta de lo ocurrido, pasaría un buen rato antes de que avisara, puesto que tenía que subir o bajar la barranca desde el lugar donde se encontrara. Por fin un peón fue el primero en comunicar la triste nueva. El carro se había precipitado al abismo y sus pasajeros debían estar heridos o muertos. Las primeras providencias. El inspector general de policía detuvo desde luego al encargado del malacate, Ruiz Fernández, y dio aviso telefónico de lo ocurrido a la sección médica municipal, lo que hizo que la noticia cundiera rápidamente por la ciudad. Los principales jefes de la compañía hidroeléctrica, entre ellos los ingenieros Foley, Alfredo Bauché, Alejandro Luis Castañeda, el ingeniero Aldrete y el doctor Aqueo Nuño, encargado del sanatorio de la compañía, y otras muchas personas, se trasladaron inmediatamente a la barranca. El actuario de la sección médica, el señor Salvador Mayoral, salió también en el camión de la ambulancia. La alarma ya ha cundido entre las personas que se encontraban en la planta en el fondo de la barranca, y muchas personas se dispusieron a subir hasta el lugar donde se había perdido el carro. La lúgubre búsqueda entre las peñas. El tiempo había transcurrido y la luz solar iba desapareciendo poco a poco. Cuando las primeras personas llegaron al lugar del accidente, ya las sombras de la noche se habían precipitado como tratando de ocultar los tristes despojos de los que momentos antes habían emprendido el viaje en medio de la mayor animación. El carro, medio destrozado, se encontraba a gran distancia de la vía hacia la izquierda, pero sus pasajeros no se encontraban por ahí. Había que emprender una búsqueda por todas las inmediaciones, y esta se llevó a cabo en medio de la oscuridad, sirviéndose de linternas. El lúgubre espectáculo que apareció a los ojos de aquellos que trataban de encontrar a las víctimas no es para decirlo. Entre las peñas y a distancia unos de otros aparecían cadáveres completamente destrozados, fragmentos de vestidos, zapatos, cuellos, etc., esparcidos por distintos rumbos, y la sangre formaba grandes manchas sobre la arena y sobre las peñas. Los cadáveres. Primeramente aparecía el cadáver de una mujer con las piernas fracturadas, cubiertas con desgarrado vestido de seda que debió ser color plomo.
Enseguida el de un pequeño niño vestido de color azul, el de un hombre que debió llevar traje de casuimir color verde. Estos 3 cuerpos se encontraban debajo del puente tendido sobre el camino de peatones. Más adelante, el de una joven que debió ser hermosa. Su traje de seda blanco apenas lo cubría. A unos cuantos metros, el del ingeniero Torres, tendido boca abajo, y de su traje solo quedaba la manga de su cazadora. Otro cuerpo encorvado de uno de los mozos. Luego, el de otro mozo abrazado a una peña. Allá, el de un peón y pocos pasos una pierna. Luego, el cuerpecito mutilado de la señorita Núñez aparecía en medio de grandes piedras. Junto con el cadáver de un niño aparecía el de su madre, cubierto con trozos de seda azul, como si la infeliz madre en los momentos de peligro hubiera tratado de defender de la muerte a su hijo. Otro cuerpo con el estómago deshecho, que más tarde se vio que era el del tablerista, el señor Pulido, y por último, sobre una enorme peña, se encontraba el del militar. Todo este espectáculo aparecía en las sombras a una distancia como de 800 metros al borde de la barranca. Los cadáveres son recogidos. El jefe de la compañía hidroeléctrica dispusieron todos los necesarios para que los cadáveres fueran recogidos, enviando un buen número de trabajadores que conducían literas. Mientras tanto, numerosos automóviles que habían salido de esta ciudad llegaban hasta el borde de la barranca, llevando personas interesadas en averiguar quiénes habían sido las víctimas. Como a las 23 horas dio principio el cortejo fúnebre. 4 peones llevando en una camilla sobre sus hombros el primer cadáver se dejaron ver al principio del camino de peatones. La multitud, de la que formaban parte numerosos vecinos del pueblo de Huentitán, se aglomeró alrededor del cadáver, que fue identificado, resultando ser el de Dionisio Sandoval, conductor del carro. Poco después, otros 4 hombres llegaron con el cuerpo deforme del ingeniero Torres. Iba cubierto con una manta blanca. Estos 2 cuerpos fueron trasladados inmediatamente después en un camión a esta ciudad. Poco a poco fueron más tarde recogidos y también traídos a Guadalajara los cadáveres de la señorita Aurora Núñez Servín, por lo que estuvieron presentes al borde de la barranca su padre, el señor don Félix Núñez, y otros conocidos caballeros, el del tablerista Pulido, el del teniente coronel Gulfrano Learco, de la esposa y de un hijo de este, así como la de Ramón Salcido, trabajador de la Casa Redonda, y su esposa, la señora María Correa de Salcido, y un hijito de ambos, de la señora María Luisa Velázquez, que acompañaba al citado matrimonio, y de los peones Librado Ortega y otros 2 peones cuyos nombres no fue posible obtener por el momento. ¿Cómo ocurrió el accidente? Solo por las circunstancias de que el cable del que pendía el carro se encontraba enrollado en 2 partes y en proporciones considerables, y por el hecho de que el carro fue encontrado, como antes lo decimos, muy lejos de la vía, se presume que el vehículo descarriló mucho antes de ir a chocar en contra del puente de mampostería que existe sobre el camino de peatones. Los pasajeros, y en especial el conductor Dionisio Sandoval, al salir de la vía del carro tuvieron la oportunidad de dar aviso al maquinista por medio de los alambres conductores de energía que para el caso de señales se encuentra tendido cerca de la propia vía. Pues como recordarán nuestros lectores, la señal roja apareció en el indicador de la maquinaria, debió ser cosa de segundos en que el vehículo se precipitó al abismo, ya sin gobierno ninguno, es decir, sin la tensión del cable que lo sujetaba. Uno de los trabajadores de la compañía, y que también en ocasiones fungía como conductor del carro, llamado Pedro de la Torre, declara que encontrándose en el fondo de la barranca y esperando la llegada del vehículo, lo venía observando desde su salida, y que, al llegar a la dirección del 8º poste, como a 800 metros, lo vio precipitarse en el vacío, golpeando de una en otra peña hasta perderlo de vista, que probablemente fue cuando chocó contra el puente. Se desconoce el origen. Como hemos dicho antes, el inspector general de policía llevó a cabo la detención del encargado de la maquinaria, Alberto Ruiz Hernández, a fin de que las autoridades judiciales resuelvan sobre la culpabilidad que pudiera tener, pero hablando con competentes ingenieros se nos ha dicho que es muy pronto y muy aventurado creer en la responsabilidad, puesto que se desconoce el origen de la catástrofe, ya que, como se anota en el párrafo anterior, el cable se encontraba enrollado en 2 partes y en gran proporción, lo que indica que no estaba en tensión. Hay un párrafo ilegible, no legible en el periódico, y podemos agregar que el mismo encargado del Malacate, Ruiz Hernández, declara que él cree que el carro al salir de la vía siguió descendiendo hasta precipitarse en el abismo y debido a su propio peso continuó retirando el cable, lo cual él, Hernández, sin recibir señal alguna, ignoraba que hubiera ocurrido el descarrilamiento. Y agrega con respecto a la señal roja que bien pudo marcarse al chocar el carro contra el puente y continuando la caída y tener contacto con el alambre eléctrico de señales, haciendo de esta manera el cortocircuito que encendió el foco rojo. El cadáver del ingeniero Torres, por disposición de la gerencia de la compañía hidroeléctrica, el cuerpo del señor ingeniero Torres fue trasladado anoche mismo a las oficinas de la mencionada compañía, en donde se le veló, pues las autoridades policíacas otorgaron el permiso respectivo.
El ingeniero Torres era originario de la ciudad de Morelia, en donde residen actualmente sus familiares. Hizo su carrera de ingeniería en la Escuela Libre de Ingenieros de esta ciudad con brillante éxito y desde hace algún tiempo prestaba sus servicios en la misma compañía hidroeléctrica, habiendo sido el constructor de la vía de San Andrés a San Pedro, llegando pronto a desempeñar el que todavía y últimamente ocupaba como jefe de vías. Los demás cadáveres. El cuerpo de la señorita Aurora Núñez fue recogido por sus padres para ser velado. El de la señorita María Elisa Velázquez fue llevado al domicilio de su familia, Matamoros 40. Todos los demás cadáveres, a su vez, fueron recogidos por sus familiares y hoy se les practicará la autopsia de ley en el Hospital Civil. El actuario de la sección médica, el señor Mayoral, recogió todos los datos relativos a la hecatombe para formular el acta de consignación que se turnará a las autoridades judiciales. Bien. También salió en este periódico que se llama El Sol Diario del 16 de junio con la noticia de primera plana con cabezales con información idéntica. Igual este periódico es de un formato tabloide, inclusive un poquito más grande, es de 60 centímetros de alto por 40 centímetros. Es legible y les voy a leer una parte de ese periódico para que vean ustedes que aún así en condiciones del diario se puede leer con facilidad. 14 personas murieron en espantosa catástrofe. Con la lista de los accidentados, las personas que perecieron con motivo de la catástrofe ocurrida en Barranca de Arcediano, verificada en circunstancias trágicas y espeluznantes, son las que anotamos a continuación. Señor ingeniero Alfonso Torres, alto empleado de la compañía hidroeléctrica; Dionisio Sandoval, un no identificado; Gulfrano del Arco; Simón Pulido; Librado Ortega; Aurora Núñez; NN, o sea, un no identificado; Eloísa del Arco; María Correa; Luisa Velázquez; Ramón Salcido Jr. y otro no identificado. En total, 14 muertos, 8 hombres, 4 mujeres y 2 niños. Algunos de los cadáveres han podido ser identificados. Ven ustedes, yo encontré el Sol y vi inmediatamente con la vista a Gulfrano del Arco. ¿Sí? No sabía pues los nombres de Eloísa del Arco, salvo por lo que ya habíamos platicado que era su esposa. Bien. Y aquí dice que fue un niño y es una niña, Teresa, la que murió. Bien. La noticia... Bien, aquí le pongo esta porque aquí señalan ellos en el periódico que la persona que estaba hasta abajo en la barranca, este señor de la Torre, dice que vio como exhalación pasar el carro cuando fue a estrellarse entre las peñas. Bueno. Bien, les presento. La noticia permaneció en los diarios el martes 17 de junio con las fotografías de la señorita Núñez. Era guapa para la época, muy bonita. Y del ingeniero Alfonso Torres con más información sobre el accidente. Los cortejos fúnebres con un comentario que todos, más bien parte de los miembros del 79, que no era correcto, era el 61 Regimiento y no Batallón de Caballería, acompañó el cortejo con brazalete negro, incluyendo una pequeña nota sobre las 2 niñas que quedaban en orfandad, hijas de la pareja de Gulfrano, casado con Eloísa. 2 niñas en orfandad. Como uno de los... Ven ustedes, esto está aquí mero. Como uno de los tantos detalles acerca de la terrible desgracia ocurrida, debemos agregar que a la muerte trágica del teniente coronel del Arco y de su esposa quedan en orfandad 2 pequeñas niñas que al lado de una pariente hacían sus estudios en la escuela oficial de la población de Zacualco, de este estado, y quienes, debido a estar próximos sus exámenes, se habían visto precisadas a permanecer en aquel lugar al venirse su mamá a Guadalajara últimamente. Entonces, descubrí con ese periódico que Gulfrano tenía la niña que murió y 2 niñas más. Bien. El informador del miércoles 18 de junio, donde se hacen investigaciones de peritos de la compañía sobre la Ciudad de México, que vinieron a conocer el lugar y se hacen conjeturas sobre el funcionamiento y falla del funicular. Aquí la foto que les mostré al principio, que fue la que incluyeron, que la tengo más clara, y aquí el lugar donde se accidentó el carro, donde hicieron los peritos las investigaciones para saber dónde se había salido de las vías. Como pueden ustedes ver, aquí está el carro destrozado totalmente y como ven aquí no era fundamental, 14 personas no contaban, aquí hay 30 personas bajando y habían bajado normalmente todo tipo de fierros para la planta de las juntas. O sea, el peso no fue la causa, fue otra. Bueno, vamos a ver qué averiguamos.
Dice, fíjense la nota de primera línea: un auto atropelló a un anciano. El auto se subió a la banqueta, pero lo importante es lo que les voy a leer. Y una importante sección editorial del viernes 20 de junio en la página 3 que vale la pena referir. Crimen o accidente. La impresión experimentada en las primeras horas de la noche del último domingo por la mayor parte de la sociedad de Guadalajara con motivo del descarrilamiento del carro de que hace uso la compañía hidroeléctrica de la barranca de Huentitán para comunicar la planta de luz que tiene establecida en el fondo de aquella con la cima de la montaña, descarrilamiento que costó la vida a 14 personas, es solo comparable a la impresión de horror que esa misma sociedad experimentó en marzo de 1889 con motivo del naufragio del Vaporcito Libertad en las inmediaciones de Ocotlán, y la que se prodigó en 1915, la hecatombe originada por el descarrilamiento de un tren militar en la famosa Cuesta de Sayula. Pero en esos sucesos desgraciados de entonces y el efectuado del último domingo se ha querido encontrar alguna diferencia. Aquellos nadie pensó atribuirlos a maniobras criminales de ningún género, sino a la fatalidad, y en el de la barranca ha surgido cuando menos la duda acerca de si el encargado de regular el movimiento del carro, mediante el indicador que para ello tiene instalado la compañía, faltó por torpeza o por dolo al cumplimiento de sus deberes, y si fue uno u otro caso el directo responsable de la muerte horrorosa de todos los pasajeros que conocía el vehículo. Difícil es aventurar una opinión que resulte siquiera probable en este asunto, porque la conciencia se resiste a dar crédito a que pudiera existir un ser tan criminal que a sangre fría cause la muerte a un grupo de personas en el que figuran hasta inocentes niños que son acreedores al cariño, cuidado y consideración de todo el mundo. Con todo, hay quienes afirman que el encargado del removimiento del cable de sujeción del carro en que se produjo la hecatombe se hallaba un tanto ebrio. Tuvo un altercado con el militar que resultó ser una de las víctimas de aquella, y aunque también con el ingeniero Torres, por resistirse aquel al manejo y cuidado del aparato regulador de la marcha del carrito. Y hay quien afirme que tal empleado vio en el aparato la señal del peligro, que aquel corría y no le evitó según pudo y tenía obligación de hacerlo. Es claro que la justicia tiene un problema difícil, pero no imposible de resolver. Siempre que el juzgado encargado de practicar las averiguaciones respectivas despliegue toda la inteligencia y astucia que el caso demanda para llegar al descubrimiento de la verdad. Pudiera ser también que lo sucedido se debiese a la imperfección del sistema empleado por el funcionamiento de la máquina, o más bien un desperfecto alguno por ella sufrido, puesto que siempre había funcionado correctamente, en cuyo caso la responsabilidad por el desastre probablemente no la reportaba el empleado encargado del movimiento, el de la carretilla, sino alguna otra persona, por lo que la penal debe relacionarse, en tanto que la compañía hidroeléctrica tendría que reportar las responsabilidades civiles correspondientes. Como quiera que sea, la sociedad tiene gran empeño porque se haga luz en este asunto y que tanta consternación le ha producido. Desea que se haga justicia, le diga claramente si hubo crimen o fue un accidente inevitable por imprevisto lo que originó la hecatombe del último domingo. Bien. El Informador, diario 20 de junio del 24, nota de primera plana: el juez encontró méritos para proceder en contra del maquinista del Malacate de Adoblatos. Lo declaró formalmente preso después de haber practicado algunas diligencias en el lugar en donde se registró la catástrofe del último domingo. Como resultado de las diligencias judiciales practicadas antier por la tarde, el personal del juzgado segundo mayor de lo criminal en el teatro de los trágicos acontecimientos ocurridos el domingo pasado, el señor licenciado Adolfo Rubio Mercado, dictó un acto de formal prisión en contra de Alberto Ruiz Hernández, maquinista del Malacate del plano inclinado de las juntas, por haber encontrado méritos para proceder en su contra en este asunto que tanto interés ha despertado en Guadalajara. Dado que murieron 14 personas en la catástrofe, Ruiz Hernández se encuentra en la penitenciaría del Estado y ya se siguen practicando las diligencias para que haya lugar para definir cuál es el grado de culpabilidad que tiene y dictar en su oportunidad sentencia que corresponda conforme a la ley. Portada del diario La Crónica con la noticia de que el cadáver de la señorita Núñez se trasladó a la Ciudad de México para ser inhumado en el Panteón Francés. El periódico Informador del domingo 29 de junio, donde se señala que hay nuevas diligencias sobre la catástrofe de la barranca de Oblatos. El encargado del Malacate continúa preso y ha declarado ante el juez. Noten la claridad del periódico original, aún a 100 años, y lo poco legible que es la digitalización, pero se agradece que haya la digitalización porque así no te van a prestar estos documentos tan fácilmente. Les voy a leer esto para que vean que es fácil de lectura. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. Dice: anteayer por la mañana
se trasladó nuevamente el personal del Juzgado Segundo Mayor del Ramo Penal a la Barranca de Arcediano con el objeto de practicar nuevas diligencias relacionadas con el terrible accidente acaecido en la tarde del domingo 15 del corriente mes, a ser lanzadas al abismo 14 personas que iban en una plataforma sostenida por hueso cable, cuyo funcionamiento estaba encomendado desde hacía varios meses a Alberto Ruiz Hernández. Como recordarán nuestros lectores, en este accidente que ha conmovido profundamente a nuestra sociedad, perecieron las 14 personas mencionadas, entre las que se encontraba la señorita Nora Núñez Servín y el señor ingeniero don Alfonso Torres. Ruiz Hernández, presunto responsable del suceso, se encuentra detenido en la penitenciaría del Estado a disposición del juez segundo mayor del ramo penal, señor licenciado don Adolfo Rubio Mercado. En las declaraciones rendidas por Ruiz Hernández, ha afirmado que es irresponsable del lamentable suceso y que, aunque no puede explicar en qué consistió que el carro se descarrilara y no obedeciera al gobierno del Malacate, supone que el cable presentaba varios defectos que posiblemente influyeron mucho en la realización del caso, pidiendo al juez instructor que en lugar de los hechos examinara debidamente dicho cable. Además, el juez citado y de su secretario, el señor licenciado don Salvador M. Rubio, estuvieron a cumplir el deseo del procesado, el señor ingeniero don Luis Urbina, y entre 2 personas más, pudiendo todos darse cuenta del estado actual del cable en cuestión, el cual aparentemente no presenta anormalidades. El proceso iniciado con motivo del accidente sigue su curso y en breve se formularán conclusiones para dictar el fallo definitivo. A partir de ahí, el periódico Informador, a partir de ahí la noticia dejó de estar presente en ese diario, revisando mes por mes, julio y agosto. Solamente está digitalizado el Informador. El Sol no lo pude revisar por esa misma circunstancia. Tenía que haber acudido a la hemeroteca, de la cual estoy muy agradecido por haberme prestado este material tan valioso. Bien, en el archivo histórico, tengo una mosca aquí. En el Archivo Histórico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que está dividido en 2 partes en diferentes instituciones, además de la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara y en el Archivo Histórico del Estado de Jalisco, busqué los expedientes de este accidente por el año y fecha, sobre todo en las secciones periciales, que de seguro nutrieron la nota periodística, que llevó paso a paso a levantar la relatoría del accidente, con interés de conocer si se le había seguido un juicio al operador de Malacate, Alberto Ruiz Hernández, por la razón que fuera. Después de dedicarle varios años, no encontré nada, lo cual me parece muy extraño. Con mi interés de saber cómo sería ese inicio de la temporada de lluvias, en junio de 1924, lo consulté en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Me mostraron cómo se registraba el clima en libretas y la relación de los días del mes de junio. Tenía la idea que Severa Díaz Galindo lo realizaba, pero no fue así. Él se encargó del instituto hasta el año 1925. Me pudieron dar la de julio de 1924, ven ustedes qué profundidad de datos, y aquí están los datos fundamentales, que es máximas temperatura, temperatura mínima, precipitación fluvial y evaporación. El día 14, 3 días antes, el día 13 cayó un aguacero, más o menos, y en los días 14 y 15 no llovió. Eso facilitó el recoger a los cuerpos y ver todas las acciones periciales, pero ojalá hubiera caído un aguacero ese día 15. Bien, mi interés era conocer qué estaba sucediendo en la parte, como a mí me gusta el cine, en la parte que podían haber ellos aprovechado en la tarde si regresaban con bien. Como pueden ver ustedes, los diarios están refiriendo noticias sobre algunos ingleses que estaban disgustados con el gobierno de Álvaro Obregón por reclamar algunas cuestiones con relación a todos los daños que había ocasionado la revolución. Les tengo un comentario que a lo mejor no les va a ser de mucho agrado, pero lo vio mi tío a lo mejor ese día domingo, y dice: contra las pelonas. Mujeres de cascos ligeros dieron por cortarse el pelo, porque les estorbaba. Claro que para una mujer que se pasa la vida en francachelas, el pelo es muy molesto.
Después las mujeres americanas sombrunas y que la dan de muy trabajadoras declararon también que les estorbaba el cabello cortándosele para trabajar con facilidad. Y como en el mundo entero empiezan ya las pelonas a chocar, porque pelona quiere decir mujer tonta, ligera, de poco juicio y de conducta dudosa, los periódicos de Roma se han encargado de hacerles la guerra. Dice que debe combatir dicha moda en todas las formas, constituir un verdadero ultraje a la estética femenina. Aquí hemos visto, se exagera, hemos visto a muchas personas verdaderamente horripilantes. Los espectáculos de ese día, el Cine Lux y Gandolín, que era un transformista de la época, tengo las imágenes de él, sé su historia. Esto que les leí es ofensivo totalmente, pero para la época de 1924 seguramente era una noticia que habían inscrito las corrientes católicas, por así decirlo. Pero ven ustedes el golpe de realidad. Madame du Barry, de las películas que se exhibían, está ahí la Paola Negri con el pelo corto. La moda se imponía. Esta artista muy popular en la época de 1924 con el pelo corto. Aquí está este hombre que se llama Tren para Oregon. El artista se llamaba Art Accord, fue muy famoso en la época, 1924. Aquí lo tienen. Y aquí está abrazando a una muchacha con el pelo corto. Entonces, este hombre vino a morir en México con problemas de alcoholismo. Este era el periódico del domingo, grave conflicto entre México e Inglaterra. Entonces, algo estaba pasando, bueno, eso lo debe haber leído mi tío. Y pues seguramente debía haberse esperado para ir al trato principal, porque lo que exhibía ahí es el repertorio del chiste, aquí mero. Bueno, por decir una nota de color. Pero bueno. Esta es la moda, esta es la Ciudad de México, este es Estados Unidos, las mujeres ya andaban en carro, esta es la moda, los chemis. Ven ustedes esta fotografía, es interesantísima. Aquí está Álvaro Obregón y todas las muchachas que le rodean tienen el pelo corto, ¿sí? Él está promoviendo en el buen tono el radio estaba abriendo paso. Esta es la ciudad de Guadalajara y esta es la ciudad de Guadalajara. Como ven ustedes, este hombre vestido de blanco trae un sombrero de carrete o panela, como aquí lo mencionan, y bueno, era la moda del momento, más los autos que fueron a la barranca. Bien, ese auto que ven ustedes ahí es un auto Ford 1917, que es el que se movía a la barranca. Desconozco el nombre, no era mi intención averiguar quién hizo el trabajo del ferrocarril, del Malacate, pero ellos están aquí y forma parte ya de la historia. Estas son las fotografías previas a la construcción. Esto es del año 22. Como ven ustedes, esta era la planta para la transmisión de la luz. Aquí está la planta y debería haber por aquí, al menos si por aquí se ve, por aquí se ve alguna casetita. Están instalando ya el tambor para poner la cuerda, están haciendo los trabajos. Están aquí los nuevos ingenieros, que no sé quién sean, me gustaría conocer, y están viendo el desplante ya hacia el fondo de la barranca y haciendo las pruebas con el carrito ya en febrero 10 del 23. Entonces, para marzo de 23 ya estaba colocada o ya estaba funcionando y ya estaban haciendo las pruebas con el carrito para bajar al fondo de la barranca. Como vemos aquí, ponían una madera para evitar que el carro se volviera un carro loco y se fuera sin control. Aún así hacían pruebas para el frenaje del mismo. Ven ustedes el desplante, cómo estaban haciendo. El puente que ya se mencionó, donde fueron a caer con el carrito. El carrito ya funcionando, por supuesto, para esta toma, como eran tomas que tenían que tener un espacio de tiempo para estar detenidas, pues estaban gobernadas o manejadas desde la parte de arriba para no seguir su camino. Estamos siguiendo viendo al personaje, que era el contratista, y esta no es de la época, esta es una época más reciente, pero aquí vemos los rodillos por donde la cuerda caminaba, es muy ilustrativo. Igual en todo el sendero estaban estos rodillos colocados, aún están colocados. Ven ustedes esta cuerda que está aquí, no es una cuerda, seguramente era o un teléfono o un telégrafo que le daba la transmisión a la planta de las juntas para poder saber o estar enterados qué es lo que deseaban o qué es lo que tenían en la parte de arriba. Esta es la maquinaria de la parte inferior y la planta de las juntas. Bien, vamos a ver. Bueno, con esta duda y guardando el debido respeto a las demás víctimas y considerando
que uno de los posibles motivos del atentado de la actividad militar o como militar de Wulfrano del Arque se los presento. Wulfrano, de origen germánico, significa sabiduría del lobo. Esto es Tlaltizapán. Aquí acompañaba muchas veces a mi abuelo. Está Papá Chuchito, muy milagroso para ellos. Esta es la tumba de todos los zapatistas y este es el cuartel general, ahora museo, de Emiliano Zapata. Nació en Tlaltizapán, Morelos, en 1893. Sus padres se llamaron Luis del Arco y María de Jesús Vázquez. Era el segundo hermano de 6, Manuel, mi abuelo, Virginia, Fulvio, Luis y Alfonso. Es probable que todos nacieran en Tlaltizapán, al menos los 3 primeros, y fueran desplazados de esta comunidad por el movimiento revolucionario zapatista, que afectó la economía de la región. Ahí centró su actividad el general Emiliano Zapata, donde estableció su cuartel general en lo que antes era un molino de arroz. Los del Arco nunca estuvieron de acuerdo con este movimiento, consideraban a Emiliano y a su hermano Eufemio un par de escandalosos y destructores del mobiliario del pueblo, en sus años mozos de parrandas y quienes eran bien conocidos antes de lanzarse a la lucha armada. Wulfrano nunca se enroló o defendió este bando. Parece que encontró un motivo de obtener algún ingreso en la época de la crisis económica del año 1914 y la hambruna del siguiente año, al ingresar a los 21 años al ejército, asegurando al menos el grado de subteniente de caballería. Este es su archivo de cancelados. Wulfrano del Arco tiene como ingreso el 19, con lo cual, según lo que le puso Plutarco Elías Calles, no es correcto, ingresó mucho antes. No vamos a poder ver el expediente completo de él, pero sí lo vamos a conocer, se los voy a presentar. Él es Wulfrano, mi tío abuelo. Esta foto no les fueron aceptadas porque no tenía el distintivo de su regimiento. Entonces esas fotos las pusieron ahí, pero debían haber sido desechadas. Pero gracias a eso lo conocimos, o lo conozco, de esto que se parece mucho a los del Arco. Mi tía mayor, que ya murió también, junto con todos mis familiares, excepto un hermano y mi mamá, decía que Wulfrano era muy moreno, y que a diferencia de la familia, que eran güeros y ojos azules, él era muy moreno. Por esta razón andaba en el regimiento de caballería, siempre asoleándose. Bien, vamos a concluir. No puedo leerles todo el expediente de Wulfrano, es muy interesante. Las actividades que tuvo en Morelia, donde rechazó a los llamados villistas, que se decían que eran delincuentes. Y había muchos elementos para considerar que Wulfrano por sus acciones en diversos periodos de su actividad militar podía ser no bien visto por simpatizantes o familiares de los rebeldes y alzados en esta ciudad, en Guadalajara, lo que nos hace suponer que la invitación al paseo como a su familia, se la hizo directamente el ingeniero Alfonso Torres, originario de Morelia, ya que ahí se había conocido, y desde el 30 de enero de 1924 regresó Wulfrano a recobrar la plaza de los de la Huertista que se habían levantado en contra de Álvaro Obregón. De mi tía abuela, Virginia del Arco Vázquez, ya no me queda duda que al darle cristiana sepultura a su hermano lo hizo en Guadalajara, en el Panteón Municipal de Mezquitán. Recientemente regresé y con mayor voluntad de los encargados de información pude encontrar dónde estaba la tumba de Wulfrano, relacionado en los archivos digitales con el nombre Wulf del Arco, teniente coronel, lo que me disipó dudas, pero en la lápida tiene otros nombres. Cuando se enterró a mi tío abuelo se rentaba el espacio por 5 años y después con el tiempo fue adquirido en propiedad, respetando los restos que ahí permanecían. Alrededor no había tumbas ni con la fecha ni relacionados con el accidente. Cierro. Es obvio que el expediente de Wulfrano del Arco tiene muchos datos que serán de interés de la familia, ya que por lógica no conocía a mi tío abuelo, que murió a los 31 años, hasta que conseguí su información militar, que incluía unas fotos. Solo conocía por nombre y muy posteriormente a un primo hermano de mi madre, hijo de Wulfrano, de nombre Juan del Arco Alanís, que nació en Tlaltizapán en 1914 y falleció en Cuernavaca, Morelos, en 1996, primer hijo del matrimonio con Irene Alanís Mújica, nacida en 1912 y fallecida en 1970, donde es posible fuera su novia, que conoció en la ciudad natal Tlaltizapán, Morelos, y de un segundo matrimonio con Eloísa Abrego,
nacida en el represo de la Colorada Sonora, que murió en el accidente con su hija Teresa del Arco, y que es probable fueran sepultadas en la población donde nacieron por interés de su abuela Genoveva Ábrego, donde se fueron a vivir con ella sus dos hijas sobrevivientes, María de Jesús y María del Carmen del Arco Ábrego, de las cuales no sé si tuvieron descendientes. Del resto de su familia, Julieta, Luz María, Virginia del Arco Flores y Guillermina, Irene, Juan, Olivia del Arco Huicochea, nietos de la rama de Juan del Arco, no tengo referencias o contacto. Sirva lo escuchado para saber qué sucedió, les llegue y recordarlo. Muchas gracias. Solicito a nuestro presidente haga entrega del reconocimiento correspondiente, por favor. Antes vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas por 5 minutos. Adelante. Felicidades, Octavio. Gracias. Preguntarte, ¿el carrito era de madera o de metal? No, era de metal, por eso el peso. El peso se exponenciaba con las personas que iban arriba. Como lo viste ahí en las imágenes, se deshizo totalmente. No, de madera no podía haber sido. Lo que estaba con freno era exactamente los topes para poderlo ir probando, ¿sí? Para que no se descarrilara o se fuera totalmente al fondo de la barranca. Sí era de metal. Y en alguna de las fotografías parece que hubieran sido 3 o 4 etapas. ¿Es correcto? ¿Cómo hacían? ¿Quitaban el cable y ponían otro cable o qué es? No, era un solo cable, eran 1000 y tantos metros de cable que bajaban y en el último contacto subían. Pues como ya te mostré ahí, estaba en la parte superior y en la parte inferior. Había avisos para que se subieran y había avisos para que bajaran. Bajaron todo tipo de implementos. Ahí tengo una serie de fotografías que me hizo favor de dar Silvia Linet Flores, que son estupendas y donde puedes ver todo tipo de maquinaria que bajaban ahí, totalmente pesada, de más de toneladas. Y además, ¿no era ya noche para que bajaran? No, a las 4 de la tarde, o sea, 5 de la tarde, era una hora adecuada, bajaban y subían en ese momento. Lo que es muy afortunado es que la señora haya tenido, bueno, la amiga de la señora haya tenido miedo, le salvó la vida. Ese es el destino de las cosas, de las personas. La señorita de apellido Solís. Sí, Solís, sí. ¿Alguien más? Adelante. Muchas gracias. Gracias por la plática, Octavio. Una pregunta y un comentario. Yo en los años finales de 80s y 90s iba a la barranca a caminar. Dejé de ir y hace 10 años volví de nuevo y voy a la barranca casi una vez por quincena más o menos. Y antes, en aquellos entonces, hace como 40, yo tengo 67 ahorita, bajábamos por el empedrado, por ahí, y después subíamos a veces por las vías. Y en ocasiones subíamos hasta las instalaciones de comisión, desde abajo, y a veces subíamos y a la mitad, de hecho hay una foto, se ve muy bien en donde pasa el camino a pie que todo el mundo, que los que van a caminar a la barranca conocen, donde por arriba pasa la vía, y los rodillos, que en algunas fotos vi que están como de este diámetro. Yo recuerdo los rodillos, no estoy seguro si son en estos últimos 10 años que están yendo a la barranca o cuando yo tenía 20 y tantos, pero esos rodillos sí estaban todavía, a mí me tocaron conocerlos. Ese es el comentario, anécdota, y una pregunta. ¿Tú crees que realmente fue una imprudencia del maquinista o del encargado el que hayan bajado o porque pues el cuate hasta la bote lo metieron? No, por supuesto que quería quedar muy bien el ingeniero Torres con la señorita Núñez. Yo creo que tenían intenciones por ahí de noviazgo, lo que nos da un mérito para poder hacer una película muy interesante, ¿no? Wulfrano pues fue invitado por el ingeniero Torres al viaje por la relación que tenía, porque él había cuidado Morelia, él había cuidado de muchos bandoleros y tenía una relación muy directa con él. Por ejemplo, que él vino con sus hijas, dijo, oye, ¿por qué no nos acompañas al paseo? Y dijo Wulfrano, pues estamos de acuerdo. Los rodillos siguen ahí, acá vamos a estar, y bueno, cuando fui contigo y con Raúl, que es mi hermano y que es mi cómplice, bueno, ya viste que casi no la cuento, ¿no? Me debí haber preparado mejor, casi me andaba arrastrando mi tío, me descompensé, pero gracias a ti, a tu apoyo, pues pudimos hacer el recorrido y ver en línea directa que estaba ahí. Gracias. Bien, vamos a proceder
a entregarle el reconocimiento respectivo. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución a la que todos nosotros pertenecemos, científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al licenciado Octavio Jiménez del Arco por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia el 15 de junio de 1924. Por la tarde, 14 personas murieron en un temblor y espantoso catástrofe misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 22 de julio del 2025, nuestra secretaria actual ahora y su servidor Adalberto Ortega Solís. Le entregamos este reconocimiento al licenciado Octavio Jiménez. Muchas gracias. Bien. Espero que les haya gustado el documental. Bien, le cedo la palabra a nuestra secretaria. Gracias, vamos a tomar asiento. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, el doctor Julio Alejandro Santillán Becerra y el doctor Eduardo Velasco Briceño. Muchas gracias. Así como a todos los directivos e invitados que nos acompañan en este auditorio y a través de nuestras redes sociales. Gracias a todos. Les invitamos a las siguientes actividades. El martes 29 de julio a las 20 horas tendremos la conferencia de la Academia de Periodismo, Repercusión del trabajo legislativo en la actualidad, a cargo de nuestro invitado, el diputado federal Omar Antonio Borboa Becerra. Para seguir conversando con nuestro ponente, los invitamos al convivio que tendremos en nuestro salón adjunto. Y como último punto, le solicito a nuestro presidente realizar la clausura de esta sesión académica. Siendo las 21 horas del día 22 de julio de 2025, declaro formalmente clausurados los trabajos académicos de esta sesión, que se llevó como título el 15 de junio de 1924 por la tarde, y 14 personas que murieron en un terrible y espantosa catástrofe, a cargo del señor licenciado Octavio Jiménez del Arco. Por lo tanto, queda clausurado, invitándolos y agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia a esta conferencia. Muchas gracias.